OMS alerta aumento preocupante de muertes en relación a aumento de la variante Omicron. En un comunicado que ha sido dado este 1 de febrero de 2022, la Organización Mundial de la Salud estaría registrando un incremento de mortalidad en la pandemia por COVID-19. ¿Por qué se está registrando este aumento de mortalidad? ¿Qué es lo que estaría pasando con la variante Omicron? En este video vamos a analizar este reciente reportaje y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir un reciente informe en donde la Organización Mundial de la Salud estaría indicando un incremento en la mortalidad, una alerta preocupante que estaría dando en relación al avance de la variante Omicron, una situación que no debería estar registrándose, pero que sin embargo está sucediendo. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante se habría dado este 1 de febrero 2022, en donde la Organización Mundial de la Salud estaría rastreando un alarmante incremento de las muertes asociadas a COVID-19, sobre todo con el avance de la variante Omicron. Y esta situación es bastante preocupante. Este 1 de febrero, una publicación habría indicado que la OMS rastrea aumento preocupante de muertes a medida que aumenta la variante Omicron. Una situación que debería ser tomada en cuenta y sobre todo que debería ser analizada. Los funcionarios de la OMS indican que los científicos están rastreando un aumento preocupante en las muertes. Desde que Omicron se identificó por primera vez hace 10 semanas, se han informado casi 90 millones de casos para la OMS. Eso lo mencionó el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom. Es importante que ahora se está visualizando un incremento preocupante de las muertes. El director general de la OMS habría advertido que solo hace algunos días sería peligroso para los países asumir que Omicron sea la última variante de preocupación que surja de la pandemia, o que su rápida propagación y características altamente infecciosas significan que estemos al final del juego, una situación que no debe ser considerada. Los expertos han tenido en cuenta de que por mucho tiempo la gran cantidad de casos adicionales de COVID-19 como resultado del aumento de la infección por Omicron va a conducir a un aumento de muertes, y esto se estaría dando. Se ha registrado en Estados Unidos en los últimos días un pico máximo de mortalidad. Australia informó el día más mortal por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia el 28 de enero de 2022. Un total de 5.676.248 sería la mortalidad actual que se registra en el mundo entero. Más de 1.000 personas en Ontario murieron en el mes de enero, un número que hizo que los funcionarios de salud reflexionen sobre los factores detrás de este aumento, incluido el papel del gran número de casos que se ha registrado por Omicron. Si bien las vacunas son menos efectivas para prevenir las infecciones por Omicron, sigue siendo muy efectivas para mantener a las personas fuera de hospitales y para prevenir resultados graves. Una dosis de refuerzo ayuda a restaurar una gran mayor cantidad de protección contra la infección. Estos datos son bastante preocupantes. La OMS ya va registrando países que están logrando alcanzar picos de mortalidad. Estados Unidos, Australia, Canadá, son puntos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta y sobre todo que no debemos bajar la guardia. Para María Van Kerkhove, en la OMS, una funcionaria importante, expresó este martes 1 de febrero su preocupación por la difusión de la información errónea sobre la eficacia y efectividad de las vacunas. Señaló que la escala de casos informados es una subestimación dada la extensión de la propagación de Omicron. Lo que es más preocupante en este momento es que para muchas personas en las últimas semanas se está viendo un fuerte aumento en las muertes,
Y esto lo ha mencionado la técnica en la OMS por respecto a los últimos días. Esto no debería estar sucediendo por el momento, pero se está registrando. La OMS está rastreando un incremento de la mortalidad por COVID-19 asociado a Ómicron. Y una de las razones principales sería el nivel de vacunación. Las vacunas, sobre todo 3 dosis, están ayudando a evitar la mortalidad. Sin embargo, pese a ello, existen en muchas partes del mundo países en donde el porcentaje de personas que no han recibido la vacuna por decisión propia llega a ser hasta en un 30%. Estas personas, las personas no vacunadas, son las que están registrando mortalidad y son las que están complicando. Es por ello muy importante que la relación que existe en un país con el nivel de vacunación va a predecir qué es lo que va a pasar con la pandemia. La situación es bastante preocupante. Algunos países con altos niveles de vacunación están comenzando a levantar las medidas de salud pública de COVID-19, dentro de ellos Reino Unido y Dinamarca. Y sobre todo algunas regiones en Canadá también están tomando medidas similares. Aunque los modelos publicados desde Ontario indicado que producirían hospitalizaciones como resultado de un rebote de COVID-19 con un pico prolongado. Situación importante. Por un lado, existe un porcentaje de la población que no ha aceptado las vacunas. Por otro lado, los países están liberando las restricciones dadas para la pandemia. Situación que se está juntando y se está reflejando en incremento de la mortalidad. La situación es bastante preocupante. Si no se logra llegar a un consenso para poder nosotros controlar el avance de la pandemia, la mortalidad va a seguir registrándose y en esta manera nosotros vamos a estar lamentablemente inmersos en una nueva ola de propagación de COVID-19. Ómicron no será la última variante del coronavirus. Ómicron no es una variante leve. El incremento de casos y con más de 90 millones de personas infectadas desde que se conoce Ómicron es el claro ejemplo de que esta variante no es una variante sencilla ni mucho menos agresiva. Es importante ir conociendo los registros que ya va reportando la OMS y sobre todo ser conscientes de que la situación podría empeorar. Latinoamérica recién está enfrentando una ola Ómicron Delta y el problema es de que el nivel de vacunación que tienen los países en Latinoamérica no es el nivel adecuado para poder hacerle frente a esta ola. La situación es bastante preocupante y lamentablemente se estima que esto se empeore en las siguientes semanas. Debemos estar nosotros cuidándonos y lo más importante, debemos estar vacunados para poder hacerle frente a la ola de Ómicron y a la ola Delta en Latinoamérica que está enfrentando en estos momentos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación que preocupa a los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Este 1 de febrero, en un documento oficial, se habría indicado de que la OMS estaría registrando un aumento preocupante de muertes a medida que aumenta Ómicron, una situación que lamentablemente se está dando. Desde que se conoce hace 10 semanas, sobre todo el pasado 26 de noviembre de 2021, la variante Ómicron, la OMS ha registrado 90 millones de casos y la mortalidad se ha incrementado a cifras actuales que llegan a los 5.676.248 personas fallecidas. Una situación bastante preocupante. Los registros que van dando la OMS en relación a la mortalidad que se va viendo en el mundo indicarían de que las personas lamentablemente no están adoptando la vacunación y existe casi un porcentaje de 30% de las personas en los diferentes países que no desearían la vacuna. Por otro lado, los países están liberando las restricciones, tales como se ha registrado en Dinamarca, en Reino Unido y algunas provincias de Canadá. La situación es bastante alarmante. Se estima de que el incremento de mortalidad se dé mucho más en las siguientes semanas, sobre todo por el avance de Ómicron en Latinoamérica, una región del mundo en donde la vacunación, sobre todo con dosis de refuerzo, en gran parte no alcanza ni un 30%. Situación bastante preocupante. Las siguientes semanas, lamentablemente, serán unas semanas que registren un incremento en hospitalizaciones y en mortalidad. Debemos nosotros estar preparados, no debemos bajar la guardia y sobre todo tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales
Y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.